Leonardo Montenegro nunca fue el tipo de hombre que permitía que el azar dictara algún aspecto de su vida. A los 35 años, ya era considerado uno de los empresarios más temidos y admirados del país, conocido tanto por su frialdad en los negocios, como por la distancia emocional que mantenía con cualquiera que osara acercarse más de lo estrictamente necesario. Nacido en cuna de oro pero criado entre tragedias que moldearon su visión del mundo, Leonardo creció con una única certeza grabada en su mente: el amor era una ilusión peligrosa, una debilidad capaz de destruir imperios y arruinar vidas. Lo había visto con sus propios ojos a través de su padre, un magnate que, al enamorarse perdidamente, perdió todo en apuestas emocionales y decisiones irracionales, arrastrando a toda su familia hacia la ruina. Desde muy joven, Leonardo juró que jamás cometería ese error. Para él, todo debía tener términos claros, cláusulas sólidas y márgenes de seguridad. Su vida sentimental, o la ausencia de ella, estaba regida por un documento simbólico que hizo redactar a su abogado, un contrato que lo comprometía a nunca involucrarse emocionalmente con nadie. Aquel trozo de papel, guardado en la caja fuerte de su biblioteca privada, era más que un recordatorio. Era un juramento silencioso que reforzaba lo que consideraba su mayor fortaleza, la ausencia de vulnerabilidad. Su mansión, ubicada en las afueras más nobles de la ciudad, reflejaba perfectamente su alma, fría, inmaculada, meticulosamente organizada. Los largos pasillos silenciosos parecían resonar con el eco de sus pasos firmes, y el personal, altamente capacitado, sabía exactamente cómo mantener el ambiente justo como a él le gustaba: funcional, eficiente y, sobre todo, impersonal. Leonardo era el arquitecto de su propia soledad, y aunque en algunas noches especialmente silenciosas cierta sensación de vacío amenazaba con emerger en su conciencia, rápidamente la acallaba con compromisos, cifras y transacciones. Fue en medio de esta rutina perfectamente calculada que algo, o más bien alguien, interrumpió el ciclo. Sin su autorización directa, ya que había delegado la gestión doméstica a una agencia de personal de élite, se realizó una nueva contratación: una joven para asistir en las tareas más simples de la mansión, algo que consideraba tan irrelevante que no merecía su atención personal. No sabía que este pequeño cambio, aparentemente insignificante, sería la primera grieta en su fortaleza, cuidadosamente construida. La mañana en que Leonardo se enteró de la nueva empleada comenzó como cualquier otra. El sutil aroma de café recién hecho impregnaba el ambiente mientras revisaba los informes financieros trimestrales. Un sonido casi imperceptible, unos pasos tímidos sobre el mármol pulido del vestíbulo, captó su atención. Levantando la vista por encima de sus gafas de lectura, vio por primera vez a Elena Vasconcellos. Pequeña, con ropas sencillas y unos ojos que parecían contener más sueños que experiencias, apareció como una imperfección en aquel lienzo frío y perfecto que él había construido con tanto esmero. Leonardo frunció el ceño, molesto no tanto por su presencia, como por la extraña sensación que aquella imagen provocó en su interior. Una sensación de algo fuera de lugar, desplazado, como una pieza simple amenazando con reconfigurar todo el tablero. Desvió la mirada de nuevo hacia los papeles, decidiendo ignorarla. Después de todo, era solo una empleada más, sin importancia, sin cabida en su mundo hermético. Pero ni siquiera Leonardo Montenegro, con toda su rigidez, podía imaginar que aquella pequeña distracción sería solo el primer paso hacia algo mucho mayor. Algo que ni sus contratos, ni sus reglas, ni sus muros internos serían capaces de contener. Mientras luchaba por recuperar el enfoque en sus hojas de cálculo, no tenía idea de que, con cada paso tímido que Elena daba dentro de aquella casa, un hilo invisible comenzaba a entrelazar lentamente sus destinos, llevándolo hacia un camino que había jurado jamás recorrer. Elena Vasconcellos no era el tipo de mujer que llamaba la atención de inmediato en medio del lujo y la opulencia de la mansión Montenegro. Su belleza era discreta, casi oculta bajo la simplicidad de su ropa gastada y su manera tímida de caminar, como si temiera ocupar más espacio del que se le permitía. Sin embargo,
Había algo en ella que desafiaba las apariencias, una luz silenciosa, una esperanza casi palpable que contrastaba brutalmente con la frialdad inmaculada de aquel lugar. Cuando Elena cruzó por primera vez los imponentes portones de la propiedad, se sintió pequeña, fuera de lugar, casi como una intrusa en un mundo que no había sido hecho para ella. Pero también había en sus ojos castaños una determinación silenciosa. No podía, bajo ninguna circunstancia, fallar. Hija de humildes campesinos y huérfana de madre desde temprana edad, Elena aprendió que nadie vendría a salvarla. La necesidad de mantener a sus 3 hermanos menores la obligó a abandonar la escuela prematuramente, dedicándose a trabajos manuales y tareas ocasionales en el pequeño pueblo donde creció. Leer y escribir eran habilidades que poseía solo de forma rudimentaria, aprendidas en noches furtivas después de largas jornadas laborales, esforzándose por descifrar libros viejos encontrados en la basura o recibidos en donaciones. Aceptar el trabajo en la Casa Montenegro fue un acto de coraje y desesperación. Carecía de las cualificaciones necesarias, pero confiaba en que su esfuerzo y honestidad serían suficientes para compensar sus carencias. La primera impresión que causó entre los otros empleados fue mixta. Algunos la miraban con desdén, molestos por su falta de refinamiento, otros con una lástima apenas disimulada. En aquella casa donde cada gesto, cada palabra, cada mirada se medía como parte de una danza silenciosa de poder, la espontaneidad de Elena sonaba como una nota desafinada. Inevitablemente, llamó la atención de la persona que más temía decepcionar, el propio Leonardo Montenegro. El primer encuentro entre ellos fue breve, casi brutal en su intensidad. Cargando una bandeja de plata con tazas de café, Elena no notó que Leonardo había cambiado su habitual ruta matutina por los pasillos. Distraída por la magnitud del lugar, casi choca con él. El impacto no se produjo, pero la bandeja tembló en sus manos, haciendo que uno de los platillos resbalara y se rompiera en el suelo, el sonido retumbando como disparos en el solemne silencio de la casa. Leonardo, erguido frente a ella, la miró con una frialdad cortante que heló la sangre de Elena. Durante largos segundos, solo el tic-tac del reloj de pared llenaba el espacio entre ellos. Elena, luchando contra el impulso de encogerse o balbucear una disculpa, se afirmó como pudo, agachándose rápidamente para recoger los fragmentos. Sus manos temblorosas delataban su nerviosismo, pero sus ojos, cuando se atrevieron a encontrarse con los de él, mantenían una firmeza inesperada, como si en silencio declararan que, aunque pequeña en ese mundo, no se dejaría aplastar. Leonardo, acostumbrado a empleados que apenas se atrevían a mirarlo, se sintió momentáneamente desconcertado, algo que jamás admitiría. Sin decir palabra, dio media vuelta y siguió su camino, dejando a Elena arrodillada sobre el mármol frío, recogiendo no solo los fragmentos del platillo, sino también los primeros indicios de algo que empezaba a resquebrajarse dentro de él. Desde aquel día, Leonardo la notaba más de lo que deseaba. Veía sus pasos silenciosos por los pasillos, su esfuerzo por memorizar las tareas, su dificultad disimulada para tratar con listas escritas, sus ojos atentos tratando de captar instrucciones que no siempre comprendía al instante. Observaba todo desde la distancia, sin intervenir, pero con una curiosidad creciente que corroía su armadura invisible. Algo en la vulnerabilidad contenida de Elena, en la fuerza humilde con la que enfrentaba lo que claramente no dominaba, lo perturbaba de una manera que no sabía nombrar. Elena, por su parte, vivía en un estado de alerta constante. Sabía que su posición era frágil, que un solo error podría costarle el trabajo y la supervivencia de sus hermanos. Cada tarea era un campo minado, cada nueva orden una prueba de valor. Hubo noches en que se acurrucaba en su pequeño cuarto de servicio, luchando contra las lágrimas, preguntándose si lograría sobrevivir en un entorno tan hostil. Pero cada mañana se levantaba, respiraba hondo y regresaba a la silenciosa batalla de demostrar que merecía estar allí. Lo inevitable llegaría cuando un error más grave
uno imposible de ocultar, colocara a Helena directamente en la línea de fuego de Leonardo, encendiendo una tensión que cambiaría el destino de ambos de una forma que ninguno de los dos podría prever. Aquella mañana gris, el destino se preparaba para dar su primer golpe decisivo. Helena se había levantado más temprano de lo habitual, como solía hacer cuando el peso de sus responsabilidades amenazaba con aplastarla. El sonido amortiguado de la lluvia afuera parecía resonar con su creciente ansiedad. Se movió en silencio, ajustando cuidadosamente su uniforme sencillo, y recorrió los largos pasillos de la mansión, guiada solo por la tenue luz que se filtraba a través de los altos ventanales. Ese día, su tarea parecía sencilla en teoría: organizar la biblioteca privada del señor Montenegro, un recinto que, según los murmullos entre los empleados, era sagrado, casi intocable. Allí, Leonardo guardaba sus secretos, sus contratos, sus pactos inquebrantables con el destino. Helena entró en el lugar con la reverencia de quien pisa terreno prohibido. El aroma del cuero envejecido de los libros antiguos se mezclaba con el dulzor del barniz de los muebles oscuros. Sus manos, a pesar del frío que erizaba su piel, se movían con delicadeza, quitando el polvo de las estanterías, organizando los pesados volúmenes, luchando por no cometer el más mínimo error. La tensión en sus hombros era tan intensa que apenas notaba el paso del tiempo. Todo parecía bajo control hasta que, al intentar alcanzar la estantería más alta, sus dedos temblorosos rozaron una pequeña caja de madera oculta entre los libros. La caja cayó. En un reflejo desesperado, Helena intentó atraparla, pero fue inútil. Se estrelló contra el suelo, esparciendo papeles que se deslizaron como hojas arrastradas por el viento sobre el mármol pulido. El sonido, aunque apagado por la inmensidad de la casa, retumbó en los oídos de Helena como un trueno. En pánico, se arrodilló para recoger el contenido, pero lo que vio la dejó inmóvil. Documentos personales, contratos, cartas, todos organizados con meticulosidad, y entre ellos, una hoja que destacaba: contrato de renuncia emocional. No sabía leer con fluidez, pero reconoció suficientes palabras para entender que aquello no solo era importante, era íntimo, prohibido. Mientras sus manos dudaban sobre los papeles, una sombra cubrió el suelo frente a ella. El corazón de Helena saltó a su garganta antes de que siquiera levantara la mirada. Leonardo estaba allí, inmóvil en el umbral, su mirada fija en ella, con una intensidad que cortaba el aire entre ambos. Por un momento eterno, el tiempo se detuvo. La expresión en su rostro no era solo de ira, era algo más profundo, más peligroso, una mezcla de furia y vulnerabilidad expuesta. El silencio que siguió pesaba sobre ellos como una losa. Helena, con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas, balbuceó una disculpa que apenas podía articular. Intentó recoger los papeles, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Entonces Leonardo, avanzando con pasos firmes, arrebató los documentos de sus manos temblorosas y cerró la caja de un golpe seco que resonó en la sala vacía. Sin levantar la voz, pero con una frialdad capaz de helar la sangre, ordenó a Helena salir de la biblioteca de inmediato. Su voz, firme y cortante, sonó como una sentencia inapelable. Con el rostro encendido de vergüenza, Helena hizo una reverencia torpe y salió tropezando, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Todo su cuerpo temblaba, no solo por miedo al castigo, sino por la terrible sensación de haber violado algo mucho mayor que un simple espacio físico. Había invadido el corazón silencioso de Leonardo Montenegro, un lugar donde nadie tenía permiso de entrar. Mientras subía a toda prisa las escaleras de servicio, con el rostro ardiente de humillación, Helena no podía imaginar que, tras la puerta cerrada de la biblioteca, Leonardo permanecía inmóvil, mirando al vacío, como si la caída de aquella caja no solo hubiera revelado sus secretos, sino también abierto las primeras grietas de una fortaleza que había tardado toda una vida en construir. Y fue precisamente por esas grietas que lo inevitable comenzaría a filtrarse, lenta e implacablemente, llevándolos a un momento en el que Helena
sin siquiera darse cuenta, sería llamada de nuevo a cruzar el camino del hombre que había jurado ser invulnerable. El día siguiente amaneció bajo un cielo teñido de gris, con un viento frío que parecía anunciar cambios invisibles. Elena se despertó temprano, como siempre, pero el peso de la vergüenza y el miedo hacía que cada movimiento fuera más lento, más pesado. Su cuerpo aún cargaba la tensión de la humillación sufrida en la biblioteca, y su mente inquieta no lograba apartar la imagen de la mirada de Leonardo Montenegro, esa mezcla de furia y algo más profundo que no había sabido interpretar. Aún así, se obligó a vestirse con esmero, a recogerse el cabello de manera ordenada y a bajar, sabiendo que ese día cada paso sería una prueba silenciosa de su resistencia. Mientras realizaba sus tareas, sus sentidos parecían agudizados al extremo. Cada sonido, cada susurro entre los demás empleados, cada mirada furtiva parecía una amenaza velada. Se respiraba una tensión en el aire, como si toda la casa estuviera expectante ante algo inminente. Elena evitaba los corredores principales, esquivando lugares donde podría cruzarse con el patrón, pero no lograba sacudirse la sensación de estar siendo observada, evaluada en cada movimiento. El miedo a ser despedida era real y palpable. El salario que sostenía a sus hermanos pendía de un hilo frágil. Hacia finales de la mañana llegó el llamado. Una de las amas de llaves, con una expresión grave, le ordenó que se presentara en el despacho del señor Montenegro. El mundo pareció girar a su alrededor. Sus piernas flaquearon por un instante, pero respiró hondo. Alzó la cabeza y avanzó, sabiendo que no podía huir de lo inevitable. El despacho era un lugar al que pocos tenían permitido entrar. Las pesadas puertas de madera estaban entreabiertas, y una luz fría e impersonal se derramaba hacia el pasillo. Elena dudó un momento en el umbral, sintiendo el corazón golpearle con fuerza en el pecho, y luego golpeó suavemente para anunciarse. La voz de Leonardo, seca y controlada, la invitó a entrar. Al cruzar el umbral, Elena sintió el peso opresivo de la atmósfera. Leonardo estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, los ojos fijos en un documento que parecía estudiar con atención exagerada. Durante largos segundos no levantó la vista, como si quisiera prolongar la tensión, hacerle sentir la magnitud de su insignificancia. Cuando finalmente sus ojos se encontraron con los de ella, Elena sintió cómo la frialdad de aquel hombre solidificaba el aire mismo que respiraba. Leonardo, con una calma sorprendente, le preguntó si entendía la gravedad de lo ocurrido el día anterior. Su voz era baja, medida, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Luchando por mantener la compostura, Elena admitió su error, asegurando que jamás había tenido la intención de violar su privacidad. Su voz era firme, a pesar del miedo que la carcomía por dentro. No ofreció excusas, sabía que a un hombre como él no le servían disculpas vacías. Por un instante, el silencio se adueñó de la estancia, pesado y absoluto. Luego, contra toda expectativa, Leonardo se recostó en su silla y, con un leve movimiento de la mano, le indicó que se acercara. Vacilante, Elena avanzó, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. De pie frente al escritorio, sintió su mirada cambiar, como si viera algo más allá de su fallo, algo más profundo que su inexperiencia. Entonces habló, pronunciando palabras que Elena jamás habría esperado escuchar. Le preguntó si quería aprender. La pregunta cayó sobre ella como un trueno silencioso. Leonardo lo sabía, sabía que apenas sabía leer. Sabía que sus dificultades no eran desidia, sino fruto de una ignorancia que cargaba en silencio. Y aún así, allí estaba él, ofreciéndole algo que ni en sus sueños más osados habría imaginado: una oportunidad. La mente de Elena daba vueltas, incapaz de procesar completamente lo que sucedía. Buscó en el rostro de Leonardo algún indicio de burla o crueldad, pero no encontró nada, solo una seriedad extraña, una tensión contenida que borraba las líneas entre el patrón frío y el hombre que, quizás sin darse cuenta, ya empezaba a romper sus propias reglas.
Y fue con esa simple y desconcertante pregunta que Leonardo Montenegro plantó la semilla de algo que, silenciosamente e inevitablemente, comenzaría a cambiarlo todo entre ellos, algo que ni contratos ni juramentos de invulnerabilidad serían capaces de detener. La biblioteca, antes un territorio prohibido, se transformó en un campo silencioso de descubrimientos y tensiones veladas. Leonardo Montenegro, fiel a su naturaleza reservada, no hizo grandes discursos ni explicaciones cuando decidió que él mismo enseñaría a Elena. Se limitó a señalar con un gesto la butaca frente a su escritorio, colocar un libro sencillo en sus manos y dar la primera orden. Lee. Helena, con los ojos abiertos de ansiedad, sintió que la garganta se le secaba. Las palabras bailaban borrosas ante ella, una danza de símbolos confusos. Con voz temblorosa, intentó leer, tropezando entre sílabas, sonidos y pausas. Cada error parecía retumbar más fuerte en el silencio, exponiéndola cruda y vulnerable frente al hombre que representaba el control absoluto. Pero, contrario a lo que Helena temía, Leonardo no la humilló. Su rostro permaneció impasible, analizando cada intento titubeante con el mismo desapego clínico con el que solía examinar contratos o informes financieros. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa tenue, casi imperceptible, algo que indicaba que, quizá por primera vez en años, se interesaba por algo que no podía medir, calcular o dominar. Día tras día, en aquella biblioteca donde antes solo habitaban las sombras y el silencio, se encontraron. Leonardo le asignaba pequeños fragmentos para descifrar, le explicaba pacientemente cómo se unían las letras, corregía sus errores sin levantar la voz, guiándola por un camino arduo, pero lleno de significado. Elena, por su parte, se entregó a ese nuevo mundo con el hambre de quien siempre ha vivido con el alma enjaulada, y ahora siente las primeras grietas de la libertad. Cada palabra que lograba formar era una victoria íntima, un paso más allá de los límites que la vida le había impuesto. Y, de una manera que no terminaba de comprender, su confianza crecía, no solo en su aprendizaje, sino también en la presencia de Leonardo. Las miradas entre ellos, antes cargadas de tensión y desconfianza, se convirtieron en silencios colmados de significados ocultos. A veces, Elena sorprendía una leve sonrisa en los labios de Leonardo, no una sonrisa abierta, sino apenas un leve alzamiento de la comisura, como si él mismo luchara contra algo que crecía en su interior en silencio. Las lecciones, que debían durar minutos, a menudo se extendían por horas. Al principio, eran puramente prácticas, lectura, escritura, comprensión, pero con el tiempo surgieron preguntas, conversaciones breves, intercambios de ideas que rompían la rigidez formal. Leonardo comenzó a compartir con Elena fragmentos de sus propios intereses, retazos de filosofía, historias antiguas, conceptos que parecían lejanos a su mundo, pero que iluminaban de fascinación los ojos de ella. Y en ese proceso silencioso, algo invisible se tejía entre ellos, un lazo frágil, tenue, construido no de palabras, sino de espacios compartidos y silencios entendidos. Sin embargo, por más que intentaran ignorarlo o negarlo, la línea entre maestro y aprendiz, entre patrón y sirvienta, una línea que antes parecía inquebrantable, comenzaba a difuminarse. Y cuanto más Leonardo intentaba mantener la rigidez de sus métodos y la frialdad de sus intenciones, más se veía atrapado en una emoción que había prohibido en sí mismo. Un genuino encantamiento por aquella mujer que, sin artificios ni estrategias, derribaba sus defensas con la persistencia de una brisa silenciosa. Y fue en medio de aquella rutina aparentemente inofensiva, domesticada por el ritual del aprendizaje, donde un gesto inocente, una sonrisa espontánea, una mirada prolongada, un roce descuidado, sellaría el comienzo del fin para el contrato invisible que Leonardo había jurado nunca romper. Era una tarde cualquiera, de esas en que el tiempo parece arrastrarse entre las paredes silenciosas de una casa demasiado grande para sus propios secretos. La luz dorada se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca, derramándose sobre los muebles oscuros
y creando pequeñas islas de calor y claridad en un entorno frío. Elena, sentada en la mesa de lectura, leía en voz baja, tropezando ocasionalmente con palabras más difíciles. Leonardo, a pocos pasos de ella, fingía concentrarse en sus propios papeles, pero en verdad, cada sílaba vacilante que salía de los labios de Elena le sonaba como el soplo de una vida que había olvidado que existía. Fue en uno de esos tropiezos que todo cambió. Frustrada por equivocarse nuevamente en una palabra, Elena soltó una pequeña risa nerviosa, llevándose la mano a la frente en un gesto infantil de vergüenza. Ese sonido, tan natural, tan espontáneo en un ambiente sofocado por reglas y rigidez, rompió el hechizo invisible que había flotado entre ellos durante semanas. Leonardo, sin pensar, la miró y por primera vez en mucho tiempo permitió que su rostro se suavizara en una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero genuina. Elena, al notar el cambio en su expresión, se sonrojó de inmediato. Sus ojos se encontraron por un instante demasiado largo, un instante en el que todas las palabras posibles se disolvieron en el aire, innecesarias. En ese fragmento suspendido de tiempo ya no eran patrón y sirvienta, ni maestro y aprendiz. Eran simplemente un hombre y una mujer, vulnerables, tocados por algo tan sutil que ninguna regla escrita podría prohibir. Sin saber cómo actuar, Elena volvió su atención al libro, pero sus manos temblaban ligeramente al pasar la página. Leonardo, consciente de la transformación que acababa de producirse entre ellos, recogió sus papeles con más fuerza de la necesaria, en un intento inútil de recuperar el control. Su corazón golpeaba con fuerza, denunciando la batalla silenciosa que se libraba dentro de él. En los días que siguieron, pequeños cambios comenzaron a suceder, casi imperceptibles para quien no prestara mucha atención. Las lecciones se volvieron más ligeras, las sonrisas más fáciles. A veces, una pregunta tonta hacía reír a Elena y a Leonardo reír con ella, como si el sonido de la felicidad se hubiera convertido en un idioma secreto entre los dos. El simple acto de que Elena leyera un párrafo entero sin errores se transformaba en una pequeña celebración silenciosa, un brillo en sus ojos que encendía algo incontrolable dentro de él. Fue en una de esas tardes, cuando la luz comenzaba a apagarse lentamente, que Elena, en un gesto involuntario, tocó la mano de Leonardo al intentar mostrarle una nueva palabra que había aprendido. El contacto fue breve, casi inexistente, pero la electricidad que recorrió a ambos fue tan intensa que se apartaron de inmediato, como si se hubieran quemado. El libro cayó de la mesa con un golpe seco que rompió el silencio como una cuchilla. Avergonzada, Elena se agachó rápidamente para recoger el libro, pero Leonardo la detuvo con una mano firme sobre su hombro. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, la tensión entre ellos era casi palpable, tensa como la promesa de una tormenta que se anunciaba en el horizonte. Leonardo sintió, con una claridad cortante, que estaba al borde de algo que no podría controlar, algo que ningún contrato o juramento de distancia podría detener. Y fue con esa aterradora, y al mismo tiempo irresistible, certeza que Leonardo tomó la decisión más difícil de su vida. Debía alejarla. Debía recuperar el control antes de que la poca protección que aún le quedaba se viniera abajo. Sin decir una palabra, se levantó, recogió sus papeles como quien reconstruye murallas invisibles y, con una voz más fría que el hielo, puso fin abruptamente a la lección del día. Elena, aún sentada, confundida y con el pecho apretado, solo pudo observar cómo él salía de la biblioteca sin mirar atrás. Sintió, con un dolor sordo, que algo precioso, algo que ni siquiera sabía cómo nombrar, había comenzado a romperse entre ellos, pero aún no era el final. No, el destino, siempre silencioso y paciente, todavía tenía cartas que jugar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una ausencia que parecía gritar a través de los pasillos de la mansión. Leonardo se mantuvo recluido, sumergido en sus negocios, escondiéndose tras compromisos y reuniones que antes le resultaban naturales, pero que ahora servían únicamente como un escudo contra la creciente inquietud que consumía sus pensamientos.
Elena, por su parte, trataba de mantener su rutina, fingiendo normalidad mientras su corazón sangraba en silencio. La distancia que él había impuesto entre ellos era un abismo que ya no sabía cómo cruzar, y cada mirada esquiva, cada ausencia deliberada, era como una herida que profundizaba aún más sus esperanzas silenciosas. Las lecciones en la biblioteca cesaron abruptamente, como si nunca hubieran existido. Elena volvió a sus tareas cotidianas, moviéndose por la casa casi como una sombra, limpiando, organizando, desapareciendo en los rincones. Pero dentro de ella se libraba una batalla silenciosa. Parte de su corazón quería olvidar, fingir que aquel breve destello entre ellos jamás había ocurrido. Sin embargo, otra parte, más terca, más sincera, se aferraba desesperadamente al recuerdo de las miradas compartidas, las sonrisas contenidas y los roces accidentales que habían encendido algo dentro de ella que ya no podía apagarse. Leonardo, a pesar de su fachada impenetrable, no lograba apartar la imagen de Elena de su mente. En cada reunión, en cada negociación, su ausencia se sentía como una presencia constante que susurraba dudas en su conciencia. Lo que más lo atormentaba era la simplicidad de lo que sentía. No había planes, no había intereses ocultos. Solo existía una sensación cruda y avasalladora de que, en medio del caos calculado de su vida, Elena era lo único genuino que había encontrado en años. Y eso lo aterrorizaba. En un intento desesperado por recuperar el control de sí mismo, Leonardo intensificó su agenda de trabajo. Sin embargo, el vacío persistía, frío e inmutable. Una noche, incapaz de encontrar paz en su rutina habitual, vagó sin rumbo por los pasillos de la mansión. Sus pasos resonaban en las paredes, y la soledad parecía burlarse de sus esfuerzos por protegerse. Al pasar frente a la puerta entreabierta de la biblioteca, un destello de luz cálida lo detuvo. Dentro de la sala, Elena estaba arrodillada frente a la chimenea, avivando el fuego con movimientos lentos y casi reverentes, como si honrara el espacio que guardaba tantos recuerdos silenciosos. Leonardo permaneció oculto en la penumbra, observándola en completo silencio. La forma en que su cabello atrapaba la luz, la delicadeza de sus manos, todo en ella parecía irradiar una pureza que contrastaba brutalmente con el cinismo que él había cultivado toda su vida. En un gesto casi inconsciente, Elena extendió la mano hacia una estantería cercana y tomó uno de los libros desgastados que solían usar en las lecciones. Acarició la cubierta con la yema de los dedos y con vacilación lo abrió, esforzándose por descifrar las palabras. La visión de aquella escena, tan sencilla y dolorosamente bella, golpeó a Leonardo con una fuerza innegable. Era como si pudiera ver, en ese instante exacto, todas las batallas que Elena libraba contra el mundo y contra sí misma, y también aquellas que él mismo evitaba enfrentar. Por un momento fugaz, todo dentro de Leonardo gritó que fuera hacia ella, que rompiera el silencio, que derribara los muros que había construido. Pero la muralla del miedo, del orgullo y de las promesas rotas era demasiado alta. Así que, en silencio, retrocedió, sus pasos engullidos por el corredor oscuro, llevándose consigo el peso de una decisión que sabía que no podría aplazar por mucho más tiempo. El fuego chisporroteaba suavemente en la chimenea, y Elena, ajena a la mirada que la había observado con tanta intensidad, continuaba su lucha solitaria por conquistar el mundo a través de las palabras, sin saber que, al trazar con sus dedos inocentes el contorno de aquellas letras, también delineaba, sin querer, el mapa de un destino que muy pronto los obligaría a elegir entre el miedo y la entrega. La lluvia caía sin tregua aquella noche, dibujando líneas temblorosas en los grandes vitrales de la mansión y llenando el silencio con su sonido constante, casi hipnótico. Elena, exhausta tras un día de trabajo tenso, se retiró temprano a su pequeño cuarto, escondido en la parte trasera de la propiedad. Intentó, en vano, leer uno de los libros que Leonardo le había recomendado semanas atrás.
pero las letras se disolvían ante sus ojos cansados. El peso de la soledad y la duda la aplastaba en olas silenciosas, haciendo imposible concentrarse. Cada página no leída era también una página en blanco de sus propios sentimientos, indescifrable y dolorosa. Al otro lado de la mansión, Leonardo observaba la tormenta a través de la pared de vidrio de su despacho, con la mente tan agitada como el cielo que rugía afuera. Había intentado ignorar el vacío creciente, había intentado sepultarse en el trabajo, había intentado apartar a Elena de sus pensamientos con la misma frialdad con la que siempre alejaba cualquier amenaza a su orden interno. Pero era inútil. Su imagen, tan viva, tan frágil y fuerte a la vez, no lo abandonaba. Esa joven mujer, con su valentía silenciosa y su inocencia feroz, había logrado infiltrarse en las grietas de la armadura que él había pasado toda una vida construyendo. En un impulso que en otro momento jamás se habría permitido, Leonardo abandonó el despacho y caminó sin rumbo. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos, mezclándose con el sonido de la lluvia. Cuando se dio cuenta, estaba de pie frente a la puerta del cuarto de Elena. Durante largos minutos permaneció inmóvil, la mano suspendida en el aire, luchando contra el deseo abrumador de llamar. Quería verla, necesitaba verla, aunque fuera solo para confirmar que lo que sentía era real, que no era solo la soledad reclamando su lugar en sus noches sin sueño. Pero antes de que pudiera decidirse, un sonido apagado desde el interior de la habitación lo detuvo. Era el sonido de sollozos contenidos, de una tristeza tan profunda que parecía atravesar las paredes. Leonardo sintió su corazón encogerse de una forma que nunca había experimentado. Sin pensar, retrocedió, alejándose de la puerta con pasos pesados, el rostro contraído en una expresión de dolor silencioso. No era solo el sufrimiento de Elena lo que lo destrozaba. Era la brutal certeza de que él mismo era la causa de ese dolor. Aquella misma noche, solo en su habitación, Leonardo se enfrentó a sí mismo como no lo había hecho en años. El contrato que guardaba en la caja fuerte de la biblioteca, símbolo de su decisión de no amar jamás, se sentía ahora como una cadena oxidada que lo mantenía atado a una existencia vacía. Todo lo que había construido, su riqueza, su imperio, su reputación, de repente parecía insignificante frente a la simple verdad que se había negado a aceptar. Estaba enamorado. Mientras la tormenta rugía en el exterior, Leonardo tomó una decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir permitiendo que el miedo dictara el rumbo de su vida. Y, sobre todo, no podía permitir que Elena se hundiera en la tristeza sin saber cuánto lo había cambiado todo para él. La claridad de esa resolución lo atravesó como un rayo silencioso en la noche. El amanecer no solo traería un nuevo día, traería también la promesa de un gesto que podría cambiarlo todo, o destruir lo poco que aún quedaba de aquella frágil conexión entre ellos. El sol amaneció tímido aquella mañana, rompiendo las nubes oscuras con haces pálidos que apenas lograban iluminar los vastos terrenos de la mansión Montenegro. El mundo parecía suspendido en una línea frágil entre el pasado y el futuro, entre lo que había sido y lo que aún podría ser. Leonardo, de pie frente al gran espejo de su habitación, ajustaba el nudo de su corbata con movimientos automáticos, aunque su mente vagaba lejos. Los ojos que observaban su reflejo ya no eran los mismos de días atrás. Ahora mostraban una vulnerabilidad cruda, una decisión dolorosamente madurada en una noche de insomnio. Sabía lo que debía hacer. Sabía que ya no era suficiente protegerse con palabras frías ni con la ilusión del control. Por primera vez, Leonardo reconocía que lo que sentía era más fuerte que el miedo que lo había dominado durante tanto tiempo. Pero también sabía que, para alcanzar a Elena, tendría que bajar del pedestal donde se había ocultado toda su vida. Tendría que despojarse de sus armaduras, de sus contratos invisibles, y presentarse ante ella simplemente como un hombre, imperfecto, falible, pero dispuesto a arriesgarlo todo.
Con pasos firmes, Leonardo recorrió los corredores silenciosos. Cada metro que avanzaba parecía cargar el peso de años de elecciones evitadas y emociones enterradas. El sonido de sus zapatos resonaba como una marcha solemne hacia un destino del que ya no había retorno. Encontró a Elena en la cocina, ayudando a una de las cocineras a acomodar las frutas recién llegadas. La suave luz de la mañana acariciaba su cabello, y durante un instante, Leonardo simplemente la observó, permitiéndose grabar aquella imagen sencilla y extraordinaria en su memoria. Cuando finalmente se acercó, Elena percibió su presencia antes incluso de verlo. Se volvió lentamente, y sus ojos se encontraron. El choque silencioso de aquel encuentro fue inmediato. Preguntas no formuladas, disculpas no dichas, sentimientos no confesados, flotaban entre ellos como hilos frágiles. Durante un momento, ambos permanecieron inmóviles, como si el menor movimiento pudiera romper la delicada burbuja que los envolvía. Leonardo respiró hondo, luchando contra el temblor que amenazaba su voz, y entonces, sin subterfugios, sin la armadura de su tono autoritario habitual, habló. Le dijo que había cometido un error, que, al intentar protegerse del amor, había herido a la única persona que verdaderamente importaba. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas de una sinceridad que Elena jamás habría esperado de él. Elena, confundida y con el corazón desbocado, escuchaba en silencio, sin atreverse a creer lo que oía. Con cada frase, con cada confesión, era como si una capa de miedo y distancia se deshiciera entre ellos. Cuando Leonardo, con voz temblorosa, admitió que había roto el contrato que le prohibía amar, algo dentro de Elena se quebró, no de dolor, sino de liberación. Las lágrimas que intentaba contener corrieron silenciosamente por su rostro, dibujando líneas de luz sobre su piel. En un gesto vacilante, como quien aún teme estar soñando, Leonardo extendió la mano para tocar su rostro. Y cuando Elena no retrocedió, sino que, por el contrario, se inclinó suavemente hacia él, supo que ya no quedaban barreras, no había más contratos, no había promesas vacías, solo quedaba la cruda y maravillosa realidad de dos corazones que, a pesar de todo, se habían encontrado. El beso que selló aquel momento fue tierno, lleno de reverencia, como si ambos comprendieran la preciosidad de lo que estaban comenzando a construir. No era un final, era, más bien, un principio, un acuerdo silencioso de entrega, de valentía, de amor. Pero no todos los fantasmas habían sido desterrados. Y mientras Elena y Leonardo se permitían, por primera vez, creer en la posibilidad de la felicidad, fuerzas invisibles comenzaban a moverse en las sombras de sus vidas, amenazando con destruir todo lo que, con tanto esfuerzo, habían empezado a construir. Lo que comenzó como una mañana tranquila, pronto se transformó en una tormenta silenciosa, invisible a los ojos, pero devastadora para aquellos que sabían escuchar las señales. La noticia llegó a la mansión Montenegro como un susurro venenoso. Miembros del Consejo de Inversores de Leonardo, hombres que siempre lo habían visto como una fortaleza inquebrantable, habían descubierto a Elena, a la joven sirvienta que, sin riquezas ni influencia, había osado capturar la mirada y el corazón del magnate intocable. El escándalo, aún murmurando en las sombras, amenazaba con convertirse en un rugido capaz de destruir no solo la reputación de Leonardo, sino todo lo que había construido. Las amenazas eran sutiles pero brutales. Alejarse de ella o perder el apoyo, los contratos, el respeto. Leonardo enfrentó las miradas frías de sus consejeros en aquella reunión secreta, y por primera vez en muchos años sintió desprecio no solo por ellos, sino también por sí mismo, por haber vivido tanto tiempo atrapado en un mundo donde el amor era visto como una debilidad. Salió de esa sala con la sangre hirviendo y una decisión latiendo en cada pulsación acelerada. No se rendiría, no esta vez. Elena, ajena a los movimientos oscuros que la rodeaban, seguía su rutina discreta,
intentando adaptarse a la frágil felicidad que ahora sentía florecer. Sin embargo, bastó ver a Leonardo cruzando el jardín hacia ella, con el fuego de la determinación en los ojos, para saber que algo grave estaba por suceder. La encontró bajo el viejo roble, el viento suave jugando con su cabello, y en ese instante, Elena vio al hombre, no al magnate, no al patrón, sino al hombre que llevaba en sí mismo la fuerza y el temor de quien ha decidido luchar por lo que ama. Sin preocuparse por quién pudiera observarlos, Leonardo tomó sus manos entre las suyas. Su voz era firme, pero su mirada llevaba la urgencia de quien ya no tiene tiempo para medias verdades. Le contó todo, sobre las amenazas, sobre las pérdidas que enfrentaría, sobre el precio de elegirla, pero, sobre todo, le dijo que si tenía que perderlo todo, lo haría con la cabeza en alto, porque lo que había encontrado en Elena era lo único que daba sentido a todo lo demás. Elena escuchó en silencio, las lágrimas resbalando libremente por su rostro, sin vergüenza, sin miedo. Ella, que tantas veces había sido tratada como invisible, ahora era el centro del mundo, de alguien que podía haber elegido de otra manera, y aún así, la elegía a ella. Cuando él, con voz temblorosa, le preguntó si se quedaría a su lado, incluso en medio de la tormenta, Elena no respondió con palabras. Simplemente se lanzó a sus brazos, abrazándolo como quien sostiene la vida misma, el futuro, la promesa de todo lo que aún podía ser. Lo que siguió fue una verdadera revolución silenciosa. Leonardo rompió contratos, desafió expectativas, perdió socios, sí, pero ganó la libertad. Ganó la oportunidad de construir una nueva vida, no basada en el miedo, sino en el coraje. En poco tiempo, transformó su imperio, rediseñó su mundo y junto a Elena creó no solo un nuevo hogar, sino una nueva forma de vivir. En la ceremonia íntima, realizada en el jardín donde todo había comenzado, bajo el mismo viejo roble, Leonardo y Elena intercambiaron votos simples y sinceros. No había ostentación, no había máscaras, solo dos almas que, a pesar de todo, eligieron encontrarse, reconocerse y amarse. Y mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos de fuego y esperanza, Elena y Leonardo supieron, sin necesidad de palabras, que las más grandes historias de amor no son las escritas en contratos ni protegidas por fortunas. Son aquellas que sobreviven a la tormenta, florecen en las grietas y, contra todo pronóstico, triunfan sobre lo imposible. Y aunque la vida siguiera su curso, con sus inevitables desafíos y batallas, caminarían lado a lado, ya no como patrón y sirvienta, ya no como fugitivos de sus propios miedos, sino como iguales, como cómplices, como aliados eternos en la construcción de un amor que nada ni nadie podría derribar. Si llegaste hasta aquí y esta historia te conmovió tanto como a nosotros al narrarla, no olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias que estamos preparando con tanto cariño. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y comenta aquí abajo lo que te pareció este final emocionante. Nos encantaría saber tu opinión. Tu interacción es fundamental para que historias como esta sigan llegando hasta ti. Así que dale me gusta, comenta, comparte y por supuesto, activa la campanita para que te avisemos cada vez que una nueva emoción esté esperando por ti aquí. Nos encontramos en la próxima historia.